Buenos días, doctora. Mi persona y mi grupo quisiéramos hacerle unas preguntas sobre el autor Kelsen. Vamos a preguntarle, por favor, sería la primera pregunta, ¿cómo interpreta este autor la función del Estado dentro del sistema jurídico? ¿Cómo están, muchachos? Bueno, primeramente, el autor Hans Kelsen puedo indicar de que es un destacado jurista filosófico austriaco, ¿ya? Este nos indica que fue un pensador influyente del siglo XX. La principal contribución que hizo al derecho este autor fue la teoría pura del derecho, ¿ya? Ahora, respondiendo a tu pregunta, nos dice que este autor que el Estado, dentro del sistema jurídico que él tiene según Halskenser, se interpreta a través de la identidad entre el Estado y el ordenamiento jurídico, ¿ya? Porque nos dice que su principal exponente es en el poder, en el sistema jurídico, perdón, es el positivismo jurídico y la teoría pura del derecho. Es decir, que este autor rechaza la idea de que un Estado sea parte o sea una entidad sociológica o política separada del derecho. Es decir, que eso tiene que ir de la mano del mismo, del derecho, ¿ya? Este tiene un enfoque radicalmente normativo. Es decir, que la idea de Haskell es entre el Estado y el derecho, nos dice que esto se va a basar de que el Estado es el ordenamiento jurídico. ¿Por qué nos dice este autor de que esta situación jurídica se va a basar en el Estado y en el ordenamiento jurídico? Porque nos indica que el Estado va a ser la unidad y la existencia de que tiene que radicar un sistema de normas, es decir, que el derecho los va a llamar como elementos del Estado que nosotros conocemos y ustedes también, que los elementos del Estado es el pueblo, el territorio y el poder. ¿Ya? Esa sería la respuesta, es decir, que la principal el principal pensamiento que tiene este autor es la teoría pura del derecho, por eso nos indica que el Estado va a cumplir su función a través de la dinámica de creación y aplicación del derecho, manteniendo la validez y la unidad del sistema jurídico. Doctora, vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor. Buenos días, doctorita. La siguiente pregunta es, ¿cómo influye la visión fisiológica de este autor en su propuesta de derecho o teoría jurídica? Kelsen, su visión filosófica nos dice que influye puristamente y filosóficamente del derecho austriaco, que tuvo una influencia determinada. Es decir, que su visión más que todo, o esta propuesta que él hace, es la teoría pura del derecho, ya que este tiene un enfoque en diferentes pensamientos, como el neocatismo, el positivismo, y también lo que es separar el mundo de la separación de lo que es el ser y el deber ser, ¿ya? Al momento que nos habla en este enfoque el autor, hace hincapié a sus propuestas que va a ser a la estructura jerárquica con respecto a lo que es la pirámide normativa. Es decir, que para Hans Kelsen nos dice que en la cúspide tiene que estar lo que es la norma fundamental, tiene que tener un nivel superior, tiene que tener un nivel intermedio y un nivel inferior. Ya, como es la Constitución, lo tenemos en la Constitución en el artículo 410, ¿no? Que la cúspide nosotros tenemos lo que es la Constitución Política del Estado, como segundo nivel tenemos lo que son los tratados y convenios internacionales, posterior a eso tenemos lo que son los reglamentos, las ordenanzas municipales y posterior las leyes, ¿ya? Eso es lo que nos indica. A ver, en resumen, lo que nos dice este autor es que sus pensamientos nos habla de la filosofía neocantiana, de Kelsen, que es la separación del ser y del deber ser. También, y su pensamiento positivismo nos dice que es un énfasis en la normativa y rechaza a la moral, ¿ya? También nos dice que conlleva de que
el derecho como una ciencia normativa, autónoma y consideraciones de ética o empíricas, nos dice, ¿no? Este autor se concentra únicamente en la validez formal de las normas dentro de un ordenamiento jurídico. Ya, doctora, vamos a pasar a la tercera pregunta, por favor. Muy buenos días, doctora. La tercera pregunta sería, ¿qué elementos de su pensamiento permiten explicar las tensiones entre derecho positivo y realidad social, según Kelsen? El pensamiento de Kelsen, como ya les había mencionado, es principalmente su teoría pura del derecho, ¿ya? En esto nos explica que las tensiones que va a tener entre el derecho positivismo, siendo el derecho positivismo, el sistema de normas jurídicas válidas, y lo que va a ser la realidad social. ¿A qué se refiere con la realidad social? A los hechos que se van a ver, entonces, lo que nosotros... cómo actuamos, a lo moral, a lo político y nuestra conducta en sí. Eso se basa en su realidad social según el autor, ¿ya? Ahora, con respecto a, respondiendo a tu pregunta, se podría decir que Kelsen explica de que las tensiones es limitar estrictamente su objetivo de estudio. Es decir, la teoría del derecho no resuelve las tensiones, sino la evidencia al mostrar que el jurista puede ocuparse solamente de la validez formal, dejando de lado lo que es la preocupación por los hechos, lo moral y la justicia. Eso es lo que nos indica, y dejando fuera de la ciencia al derecho. Gracias, doctora. Vamos a pasar a la cuarta pregunta, por favor. Bueno, buenos días, doctora. Yo voy a hacer okay. ¿De qué manera este autor entiende la relación entre derecho ¿Qué factores? Perdón, doctora, vamos a repetirle la pregunta, por favor. ¿Qué sería esta? ¿Qué factores considera esenciales para la creación, validez o legitimidad del derecho? Según Kelsen. Ya, a ver, esta te pregunta, el autor va a manejar lo que nos indica que debe separar o considerar el despliegue de lo que es lo sociológico, lo político y lo moral. El autor simplemente nos habla de lo que es el derecho, ¿ya? Por eso nos toca su teoría pura del derecho. Ahora, hablando y apartando lo que es la validez del derecho, este autor la validez del derecho lo toma como la jerarquía normativa. Es decir, que para Kelsen la validez de una norma no depende de su contenido, nos dice, ¿ya? O de su justicia, o sea, es decir, de sus sanciones o de las penas que va a poner esa norma, sino de su modo de creación. Él indica que la validez del derecho se basa más que todo en cómo está creada una norma, es decir, cómo se debe interpretar las mismas, y no así en las sanciones que él mismo impone al momento de cumplir o de que una persona comete un hecho delictivo, ¿verdad? Es decir, que también nos señala que una norma nos dice es válida si ha sido creada por el órgano competente, nos dice. Entonces, ¿a qué nos hace referencia? De que para Kelsen la norma debe estar entendible, debe estar creada por las personas que en realidad, o sea, que conozcan lo que es el derecho en sí, ¿ya? Ahora, también nos habla, como les había dicho en un principio, la pirámide de Kelsen nos hace referencia a que debe ser una norma superior, ¿ya? Ahora, hablando de lo que es la creación del derecho para Kelsen, nos dice que se basa mediante un acto de voluntad de una autoridad competente, es decir, el legislador, el juez y el órgano administrativo. A eso se refiere lo que es la creación del derecho, ¿ya? Ahora, hablando... entonces se puede decir que los factores esenciales para este autor son las normas fundamentalmente
que estén propuestas y que la cadena de la delegación de la autoridad que emitan estas normas tengan lo que es la validez formal, que garantiza lo que va a ser la estructura, de la estructura de la jerarquía, de dónde se va a encontrar esas normas. Y el propósito también de lo que va a ser la creación de esa misma norma. ¿Para qué se quiere? Para ver, es decir, yo creo una norma y cuál es su finalidad. Eso es lo que nos dice el autor. Bueno, doctora, vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor. Buenos días, doctora. ¿De qué manera Hans Kelsen entiende la relación entre derecho y poder político? Bueno, según este autor, la relación que va a existir entre el derecho y el poder político, les había mencionado que va a ser el Estado para este autor, nos dice que se va a identificar esencialmente y específicamente en su teoría pura del derecho. Eso es lo que nos habla él. Ahora, para Kelsen nos dice que este autor adopta una postura modista, ¿ya? ¿Qué se refiere con esto? Nos indica que el Estado, como forma parte del poder político organizado, es esencialmente un ordenamiento jurídico, es decir, que el derecho es el ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico va a ser lo que es el Estado. Eso es el pensamiento que tiene Hans Kelsen. Ahora, hablando un poco más de qué es el ordenamiento jurídico para Hans Kelsen, nos dice que es, como ya les mencioné, el mismo Estado, y que nos dice que no va a ser lo que es una entidad separada del derecho. Para Hans Kelsen, el Estado tiene que ir de la mano con el derecho, ¿ya? Entonces nos dice que también indica que el Estado es la personificación de la totalidad del ordenamiento jurídico y de la vigencia que va a existir en el mismo. Es decir, que el sistema de normas coactivas, estas va a regular la vida social. Por eso nos dice que el Estado va a ser el ordenamiento jurídico, ¿ya? Ahora, también nos dice que el poder político, como ya les mencioné, va a ser el Estado. Nos dice que este tiene lo que es la relación con la eficacia del orden jurídico. Para Hans Kelsen, el poder político es como la validez, nos dice que el poder político no es un concepto de que este forma parte del derecho, sino que el poder es la fuerza que reside de la Constitución y de las normas fundamentales, asegurando su validez y su efectividad. Eso es lo que nos habla el autor. En resumen, nos dice que Kelsen va a identifica lo que es el derecho con el Estado, entendiendo que el poder político y la eficacia y la coacción organizada son inherentes al orden jurídico para este autor. Es decir, no hay un poder por encima o antes del derecho. Eso es lo que nos dice el autor. Doctora, gracias. Vamos a ir a la siguiente pregunta y última pregunta, por favor. Buenos días, doctora. ¿Qué utilidad práctica tiene su teoría para analizar el derecho boliviano contemporáneo? Ya. Comento tal vez un poco de lo que les he explicado. Más que todo, este autor, el pensamiento o la teoría que más ha influido a nuestro Estado boliviano, como ustedes en su pregunta lo indican, es de que este autor, principalmente a través de su concepto de jerarquía normativa, nos habla o ha coincidido de que tiene que ser como la pirámide de Kelsen, ¿ya? Esta es la teoría y la influencia que más ha aportado este jurista y este filósofo autor a nuestra constitución política del Estado, porque según su teoría de este autor nos habla de la jerarquía normativa, pirámide de Kelsen. Nosotros lo podemos ver y está establecido en nuestra constitución política del Estado en su artículo 410. Primero tenemos lo que es la Constitución, nuestra norma suprema, como ya les había mencionado hace un momento en la pregunta 2, de que él nos dice, tiene que haber una norma suprema, una norma superior, inferior, y ahí se van acomodando lo que son nuestra Constitución, nuestros tratados internacionales, nuestras cartas orgánicas, nuestros decretos supremos y todo eso, y las leyes. Entonces, ese es el orden y el aporte que ha hecho
al Estado boliviano este autor perdón. Eso sería. Ya, muchas gracias, doctora. Esas serían las preguntas. Muchas gracias por su ayuda. Gracias, doctora Zafira Aliaga. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta Hasta luego. luego.